Si van a poner un título, el título de hoy se llama Derramado para ser enviado. Y les pido perdón si no entienden algo, o si mi acento, o si digo algo mal. Obviamente no soy mexicano, yo sé que me parezco mucho. Y para los que no sabían, yo nunca estudié el español. De hecho, yo ni creía en los dones del Espíritu. Yo venía a México para comprobar que Dios no existiera, porque crecí en familia cristiana. Mi papá era director de alabanza, mi mamá de jóvenes. Y a los 19 años yo era maestro de la Biblia. Vendía drogas a todos los jóvenes después de los estudios bíblicos. Todas las mamás quisieran que me casara con sus hijas. Y ningún amigo me dejaba salir con su hermana. Entonces yo entendía muy bien la palabra de Dios, pero no tenía una vida conectada con el corazón de Dios. Entonces yo venía a México para comprobar que Dios no existiera, y en este tiempo llegué a un entendimiento: si la Biblia es la verdad, yo quiero conocer lo que dice, porque toma 72 horas para leer toda la Biblia. Pues la versión que tenemos de los 66 libros. Lo lees 3 capítulos y medio cada día, lo lees cada año. 7 capítulos en 6 meses, 14 en 3 meses. Entonces yo leí la Biblia de portada a portada 2 veces adentro de 5 meses. Entonces estoy en Puebla, bajo las estrellas, tenía 19 años, y entendí que Dios es real. Y dije: Dios, cámbiame. Yo sé que tú eres real y sé que mi vida no es un reflejo de ti. Cámbiame. Estaba peleando con Dios, nunca lo había hecho antes. Y estaba en vivo, fui el único que no hablaba español, tradujeron todo en un aparato para mí. Y ahí van cayendo uno por uno, en vivo. Yo soy el único que no está parado, o no está caído, perdón. Y era un apóstol de Sudamérica, ya sabes el tipo, ¿no? De que de repente... Entonces ahí van, y de repente me agarra. No fue el Espíritu Santo. Me tumbó porque la avergoncé, porque no caí en el Espíritu. Pero estaba tan enojado con Dios que me levanto para pelear con Él, y de repente no puedo controlar mi lengua por 2 horas. Y empiezo a profetizar en español por 2 horas, aunque no hablaba español. Y todos los demás sí entendían. Me friqué. Tenía un demonio propio. ¿Qué pasó? Entonces ahí en Puebla, bajo las estrellas, empiezo a escudriñar las escrituras y digo: Dios, si esto eres tú, háblame. Y me dijo: Daniel, tienes toda la razón, soy real, pero estás 100% mal, no soy un tirano. Esperaré por el resto de tu vida hasta que tú decides rendirte delante de mí. Me quebranté esta noche delante de las estrellas. Hice un entrego total a Dios. ¿Sí? Entonces, hoy el mensaje vamos a hablar de Pentecostés. Estamos celebrando Pentecostés. Son las 7 semanas entre la Pascua y cuando llegan al monte de Sinaí y reciben la ley. También todos los festivales en la Biblia se conectan con la cosecha, con comida, con las lluvias, ¿no? Entonces también es el día de la cosecha que van a recibir. Estos 50 días marcan que han sido librados de Egipto, porque para nosotros también la Pascua marca el día que Jesús fue crucificado y estamos siendo librados del pecado. Pascua fue una semana para limpiar toda la casa de levadura, cualquier cosa que contaminaba la casa. Y al limpiarla, recordaban que Dios nos liberó y ahora debemos vivir diferente. Y en Pentecostés, la cosecha de trigo es cuando Moisés entrega o recibe en el monte de Sinaí la Torah, o los primeros 5 libros de la Biblia. El día que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos. Entonces, lo que voy a compartir un poco es un paralelo tanto de las cosas antiguas, cómo se conectan a las cosas modernas, y lo que yo siento que Dios nos quiere decir hoy. ¿Sí? Entonces, como les dije, si no hablo bien el español, pueden culpar a Dios, porque yo no lo estudié y Él me lo dio. Voy mejorando poco a poco, pero... Entonces, ¿quién soy yo? Soy misionero por vocación, soy lingüista por estudio, soy maestro por pasión, padre de 4, esposo del amor de mi vida. La conocí cuando tenía 15 años. Y sí la conocí cuando tenía 15 años.
somos los fundadores de Jucum Morelia y mi enfoque principal es en el área de traducción de la Biblia. También hice una maestría en hebreo antiguo y moderno y la Biblia me transformó la vida. Desde que yo entendí la palabra y el Espíritu juntos, nunca es verdad y espíritu, sino es el Espíritu de la verdad que nos transforma. Entonces yo dejé de contar, pero hace unos años yo había leído la Biblia como 50 veces en 5 idiomas diferentes, una traducción cada vez diferente. No por conocer, sino por tener que lavarme. Quitar esta levadura que me ha detenido de ser un reflejo de Dios. No quisiera hablar mucho de Jucum porque como un día como hoy creo que tenemos que enfocarlo en el Espíritu Santo. Entonces, soy parte de un movimiento global. Nuestro deseo es ver a jóvenes ir a los CADAs y todos con el mensaje de Dios. La diferencia de una iglesia local es que no tenemos tiempos de servicio, sino 24/7 somos misioneros. No hay descanso. Noche, día, es tiempo completo ministerio. Y hacemos muchas cosas, pero todo entra en entrenamiento, ministerio de misericordia y discipulado, porque creemos que Dios es digno de su creación. Y hay algo en Apocalipsis que dice, algún día cada etnia, cada tribu, cada lengua estarán adorando a Dios en su idioma, y hoy en día esto no existe. Ni 10% de los idiomas en el mundo tienen la palabra de Dios. Entonces no piensen que Jesús viene muy pronto, porque nos falta muchísimo para terminar la tarea. Si en 2000 años hemos logrado 10%, ocupamos terminar la tarea y llevar su mensaje a todas las naciones. También quisiera honrar para comenzar los pachecos como familia, porque en mi experiencia soy un poco crítico de iglesias grandes y por mi propio testimonio. A veces la gente más pagana son los directores de alabanza. Son muy dotados y no morales. Y entonces empecé a conocer los hijos de Edgar. Y empecé a conocer a Renato y me contaba testimonio de un hombre artista, pintor, que hace corte de pelo, hijos músicos, los dos primera generación cristiana. Lo que vivimos aquí no es normal. Y yo he estado en no sé cuántos países en el mundo y muchas veces me toca predicar y Dios me da una palabra para exhortar algo. Pero cuando yo estoy aquí, yo siento que sueño con Dios en lo que está haciendo, lo que quiere hacer. Entonces, casi cada movimiento en la historia, en donde una colonia, una ciudad, o incluso un país ha sido transformado, llegó primero la Biblia en el idioma del pueblo y afuera de un edificio, una experiencia no planeada con el Espíritu Santo. O sea, para mí esto fue en Puebla bajo las estrellas. Tal vez para ti ha pasado aquí dentro, tal vez afuera, o tal vez hoy te toca experimentar algo diferente. Y este encuentro los llevó a un amor totalmente sometido a Dios, al Rey Jesús, al Cristo, Señor y Salvador. Es muy interesante si tú ves 1 Corintios 1:2. Yo creo que a veces van a poner algunos versículos atrás, a veces no. Pero voy a pasar varios versículos y voy a leerlos en una, tal vez, traducción diferente. Entonces, si es diferente lo que ves aquí, no hay problema, nada más para que lo puedan seguir un poquito lo que está allá. Pero si ves el 1 Corintios, dice a la iglesia en Corinto. No dice la iglesia llamaba Corinto. Había una sola iglesia. Yo he predicado en muchas iglesias de Morelia. Es la iglesia de Morelia. A veces nos dividimos, nos separamos tanto. Pasé toda la semana pasada enseñando la historia de la iglesia. Pero cuando Dios ve la iglesia, Él ve una sola cabeza que es Jesús. Y los demás que somos el cuerpo. Entonces, si la iglesia no es un edificio, en toda su diversidad y fortalezas y debilidades, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Cuando regresamos a Pentecostés, por 40 días, el pueblo logró ser fiel a Dios sin Moisés. No. Tan pronto que no sienten a Dios y no tienen un líder guiándoles,
Dicen, oye, Aarón, queremos a un Dios tangible hoy. Toman su oro, lo dejan en un fuego, sacan de repente un becerro de oro y lo llaman Yahvé. Y dicen, Él nos liberó de Egipto. Ni aguantaban 40 días de ser fiel a Dios si no tenían a alguien más guiándoles. Quisieran ver su poder, pero no quisieran vivir delante de Él sin ser controlados. Esta es mi oración en Puebla. Cámbiame, tócame, hazlo. Y Dios me dice, tienes la razón, aquí estoy, tengo todo poder, pero lo que no entiendes es que te amo. Como bien decía Salmo 103:7, Dios dio sus enseñanzas, otras traducciones dicen caminos a Moisés, y le mostró a la gente o al pueblo de Israel las maravillas. O sea, el pueblo entendió su poder, pero nunca entendió sus enseñanzas. Nunca entendió sus caminos. Experimentaban sus maravillas, pero en el momento que les tocó aplicar, no sabían quién era su Dios. Quisieran que Él hiciera las cosas, pero que no tuvieran que responder ellos. Y es interesante porque cuando Dios hace los pactos antiguos, son de dos partes. El pueblo tiene 5 partes: confiar, escuchar, amar y obedecer. Confiar, escuchar, amar y obedecer. En hebreo llamamos este Shema, Shema Israel, Elohai Eloheinu, Elohai Echad. La palabra Shema implica responder en obediencia por intimidad. Y luego multiplicarla. No era posible tener un pacto, decir, danos tu poder, pero no te amo y no te respondo. Y a Dios le correspondía hablar, guiar, proteger y proveer. Hablar, guiar, proteger y proveer. Pero tristemente, el pueblo, lo que hubiera tomado 2 semanas para llegar a la tierra prometida, les tardó 40 años en el desierto. Y en estos 40 años comían lo que se llama maná. Es algo totalmente desconocido, porque no confiaban, no amaban, no escuchaban y no lo obedecían. Entonces, por 40 años, por fuerza tuvieron que aprender a confiar. No me quieren, está bien, me voy a acampar en medio de ustedes. Por 40 años Dios les quiso enseñar. ¿Y qué sucedió? Este está en toda la Biblia, pero quiero tocar algunos. Uno es Salmo 78, 10 al 18. Dice que ellos cumplían su pacto con Dios. No, ellos no cumplieron su pacto, se negaron a seguir sus enseñanzas, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, las que les había mostrado, los milagros que Dios hizo a la vista de sus antepasados en la tierra de Zoán y Egipto. Dios abrió el mar rojo y le ayudó a la gente a cruzarla mientras que retenían aguas como un dique. Todos los días Dios los guiaba con una nube y todas las noches con la luz de fuego. En el desierto partió las rocas en Dios, y de lo profundo de la tierra dio agua para beber. De la tierra Dios hizo salir agua a torrentes, y la roca hizo bajar como ríos. Pero aquí es la clave. Sin embargo, ellos seguían pecando, aún más contra Él. Se rebelaron contra Él Altísimo en el desierto. Y cuando pasaron hambre, le pidieron comida y en su corazón lo estaban poniendo a prueba. Entonces, el maná o el pan o la comida siempre va a representar no confiamos en ti cuando hay necesidad. Confiamos si no hay necesidad. O sea, cualquier pagano puede decir yo obedezco a Dios si no hay necesidad. Es como algún día cuando Renato se casa, pronto.
Y él dice a su esposa, ¿no? Te amaré mientras que me cocinas cada mañana, me das besitos, me limpias la ropa, lavas mis pies. Y si no, busco otra. Esto no es amor, pero es lo que el pueblo hacía. Y hay muchos salmos que nos van a contar todo lo que Dios hizo. Y como el pueblo lo rechazó aún más después. Otros salmos 106, 10 al 14. Los libró de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas sepultaron a sus enemigos y no quedó ni uno vivo. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron canciones de alabanza. Les quiero adoradores, pero siempre soy un poco crítico de ¿qué estará atrás de esta voz hermosa, no? Pero pronto se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. No prestaron atención al consejo de Dios de que Él los dio. Y nuestros antepasados tuvieron deseos desordenados y pusieron a prueba a su Dios en el desierto. O sea, vez tras vez va a ser la misma historia. Cuando tuvieron el poder de Dios, todo bien. Y el momento que había necesidad, sed, hambre o lucha, rechazaron a Dios. Deuteronomio 8, 1 a 3. Sé cuidadoso y obedece la instrucción que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Ahora estamos hablando de la segunda generación. Recuerda el camino para que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser humilde y ponerte a prueba. Es la única vez en la Biblia que va a decir hay algo que Dios no sabe. Dice, para saber si después lo vas a obedecer. O sea, si cuando tienes necesidad, si todavía vas a obedecer a Dios. Cuando tienes hambre, todavía le vas a confiar. Los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando aprendemos a ser guiados por Dios. O cuando lo rechazamos. Bien dijo Pablo en Romanos 5, 3 a 4. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia o perseverancia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esta esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. El autor de Hebreos nos dice que Jesús aprendió obediencia por su sufrimiento. Es Hebreos 5:8. Yo he sufrido varias veces en mi vida. Yo he sido deportado de Jamaica. Yo he estado en países donde soy el único blanco, como Pablo se sienta hoy con nosotros. En donde soy el único que habla otro idioma. Pero también el año pasado sufrí como nunca antes. Nunca antes. Hasta perdimos un parte de nuestra familia que nos rechazó. Tengo 20 años como misionero. Y el año pasado hasta nos dejaron de hablar y mi suegro envió una carta a mi esposa que me decía, si no me deja, no hay esperanza por ella. Justo después perdimos el préstamo. Dios nos dijo tratar de comprar una casa. Estamos por comprarla la noche anterior, la señora lo vendió en efectivo a alguien más. Después perdimos el préstamo. Estamos en un momento súper complicado. Yo estando en Sudáfrica, llamo a mi esposa y digo, siento que tenemos que ir juntos a una conferencia. Y dice, no vamos a dejar a nuestros hijos. Nunca lo hemos dejado solos. Después oró y sintió que sí. Entonces obedecemos a Dios, vamos juntos a Costa Rica. Yo vivo en Santa María de Guido. No hay ninguna iglesia evangélica ahí. Y ahí estamos en Costa Rica. Penúltimo día, recibo un llamado a las 5 de la mañana, la policía de Morelia. Se habían metido en mi casa con mis hijos adentro. Robaron más de $20,000 de valor. Estamos obedeciendo a Dios. Estamos afuera del país. Y empezamos en un proceso
Yo tengo un viaje una semana después y Katy dice, tú no puedes ir, yo ni estoy seguro en nuestra propia casa ahora. Mis hijos dormían en mi cama, de hecho hasta hoy en día todavía lo hacen, pero no por miedo. Por miedo, tenemos una casa y yo ni tenía espacio en mi cama. Entonces no tengo dinero, no tengo finanzas, estoy batallando, la familia está encima de nosotros, hay batallas en el ministerio y yo siempre digo a la gente en México, misioneros, digo, la gente mueren o tienen problemas con los carteles, porque yo trabajo en la Tierra Caliente, estamos en Guerrero, estamos en Puebla, estamos en la meseta, uno tiene que ser prudente. Si no eres prudente, cosas pasan. Por lo que pasó con el robo, entré en crisis como esposo y papá. Entonces vendo mi iPhone para tener dinero para poner una cámara y sistema de seguridad en la casa. Lo vendí a alguien de Uruapan. No entré dinero. Un sicario me empieza a mandar fotos de mi esposa y de mis hijos, de mi casa, y que hoy mismo vienen para matarlas. O sea, 2 semanas después, yo trabajo en traducción de la Biblia. Presto mi carro a otra familia. Los que los conocen nunca les hablan de esto porque todavía es sensible por ellos. Pero les prestamos el carro, me llama a las 7 de la mañana y para que sepan, cuando mi esposa se casó conmigo, ella tenía doble titulado, las puertas abiertas en el mundo de empresas. Entonces se casó con un misionero pobre y ni tuve más allá que la prepa, ¿no? Entonces regaló su carro, nunca manejó desde este día para venir conmigo a México. Entonces por su cumpleaños, hace unos años, logramos comprarle una Jetta. Y este carro lo prestamos seguido a la gente trabajando en misiones. Entonces me llama a las 7 y dice, Daniel, salimos y tu carro no está. Nos robaron el carro en Chapultepec Norte. O sea, la salud, las finanzas, la familia, nuestra propia casa que estamos para comprar y ni sentimos seguros para dormir, y ahora es su carro. O sea, pobre Caleb fue robado 6 veces en 14 meses. Entonces lo compro una bocina y dice, y no se emocionó. Y digo, ¿qué tienes? Dice, pero ¿por qué si mañana nos van a robar de nuevo? ¿Sí, no? Sí. Entonces, el enemigo se equivocó. O sea, hasta este momento yo estuve en la tormenta, toda mi familia, toda la gente que conozco, hasta los misioneros latinos dicen, ¿están locos de regresar a tu país? ¿Por qué te quedas? Pero con el robo del carro, Dios nos habló. Dice, si ustedes salen, no solamente cierra tu ministerio de traducción de la Biblia, sino a muchos otros ministerios, hay un ataque directo contra ustedes. Y nos levantamos y nos pusimos firmes. Y no solamente esto, alguien me llama para hacer algo y digo, ¿sabes qué? Es hasta más barato ir en Uber o taxi que un carro. No me voy de aquí. Vamos mejorando, casi todo más tranquilo. Primer domingo de este año venimos aquí a la iglesia, apartamos una ofrenda por unos amigos en la iglesia. Estando en la iglesia, primer día que no ponemos la alarma y los mismos regresaban a la casa y nos robaron de nuevo. Durante el servicio. Fui a fiscalía 24 veces para que Dios cambiara mi corazón, para no querer más justicia, sino ver la persona que me robó como alguien que Dios ama. Logré perdonarle, soltarle, firmé papeles para que no hay nada contra él ahora. Por 24 veces yo tuve que ir a lidiar con mi corazón. Es tan fácil decir Dios te amo cuando no hay necesidad de él. Y el pueblo de Dios, cada vez que había necesidad, lo rechazaban. Y hay una razón de por qué habla tanto de ser fiel bajo el sufrimiento. Cuando Jesús
estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, muchas de sus cosas van a conectar con esos 40 años y 40 días, ¿no? Este está en Mateo, Marcos y Lucas, pero Lucas 4, 1 a 4 es lo que voy a tocar. Dice, Jesús, lleno del Espíritu, o sea, con todo poder, regresó del río Jordán, el Espíritu lo guiaba en el desierto. Había ayunado por 40 días, o sea, debería estar más lleno de la presencia de Dios que nunca antes. Y Jesús no comió nada. Y aparte de Renato, no sé quién más aquí, tal vez Pacheco, que ha ayunado por 40 días, pero sí tienes hambre, ¿no? Y está lleno del Espíritu y dice, "Ey, ahora tiene hambre". Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contesta Deuteronomio, no solamente del pan vive el hombre, sino de cada palabra. Sencillamente está diciendo Shema. Para mí y mi casa, confiar a Mario Becerra es más importante de lo que está pasando ahorita. Y de ahí va a comenzar su ministerio. Y llega el momento en la vida de cada creyente en donde tenemos un encuentro con Dios para entender la gloria de Él y su bondad. Lo abrazamos, nos sometemos y seamos transformados, o cuando nos lleva al desierto, la primera cosa que sucede lo rechazamos. Salmos 81, 1 al 11 es un salmo de alabanza. Pero cuando ves el 11 y 10, Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacaba de Egipto. Abre tu boca y te alimentaré, pero mi pueblo no me escuchó y no me obedeció. Bien dice Romanos con Pablo 2, 3 al 5. Tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero tú haces lo mismo. ¿Cómo crees que escaparías del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. O sea, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. No cuando tenemos todo bien. Y a menudo, en vez de acercarnos al corazón de Dios, al no sentir su poder, somos iguales que el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué es la iglesia y cuál es el llamado de Dios para nosotros? Tú eres el templo de Dios. Y la única manera que el mundo sabe que Dios es real es si tú has sido transformado a algo sin sabor, a algo útil en las manos de Dios porque tiene su sabor. Este se llama bautismo. ¿Cómo bautizamos naciones? Que cada aspecto de la vida afuera del templo tiene sabor de Él. Porque tú estás ahí. Y aunque te exprime, Todd White dice, debería estar tan lleno del Espíritu Santo que cuando Satanás viene y te exprime, ¡oh! Jugo de Jesús. Me echaste Espíritu Santo. Así es lo que dice mi esposa cada vez que estoy enojado. Ah, qué tan lindo eres, ¿no? No, no es cierto. Quisiera, ¿no? Este era el plan de Dios. Ser el sal, la luz que transforma todo. Porque la gente no te ven a ti, ven que algo te pasó. ¿Qué te pasó? Déjame contarte. Déjame contarte lo que me pasó. Entonces, ¿qué sucede? La primera generación recibe la Biblia, los pachecos. Y el Espíritu Santo. Forman una asamblea que llamamos iglesia. Algunos lo llaman iglesia, pero puedes tener iglesia, edificio, sin tener iglesia, personas sometidas a Dios. O puedes tener personas sometidas a Dios sin tener un edificio. Entonces se juntaba la gente en donde hay una sola cabeza que es Jesús. Hay un enfoque fuerte en el amor activo que te dice no hagas y sí hagas. O sea, estamos siendo transformados.
deja de ser y sí hacer. Las disciplinas importantes, lectura bíblica, oración, ayuno, sanidad, santidad, liberación. Pero la segunda generación se da cuenta que sentimos increíble por una hora y salgo, ¿y dónde está Dios? Comienzan una escuela y comienzan universidades. Cada avivamiento en la historia tiene un fruto de preparatorias, secundarias y universidades. Entonces, si no estás anotado por la escuela, después Edgar acepta tu solicitud. Y más los papás, porque históricamente el papá enseña, no la mamá. La escuela ahora enseña cómo vivir afuera de la iglesia. Entender su palabra de tal manera que aún en sufrimiento le podemos glorificar con nuestro carácter. Y la tercera generación dice, y de hecho preguntas a mi amigo que hizo LED en Mazatlán, muchos no entienden lo que es difícil salir de Jucum. Dicen, la enseñanza ni era tan buena, pero ¿qué sucedió? 6 meses, 24/7 estuviste en comunidad cristiana, jugando baloncesto, voleibol. El otro día, Paula vino a mi casa y saqué, yo tengo un pitón, pues tengo 3 perros, 3 gatos, un pitón, un pez y algunos otros animales. Entonces yo traigo mi pitón y lo pongo en el cuello de Paulo, el hijo de él. Y su cara y su hermano riéndose de él, ¿no? Es santo cosechar café y jugar con serpientes. Es santo formar tu cuerpo como Paulo, ¿no? Es santo tener una novia o un novio. Es santo vivir la vida real. Porque aprendimos en la educación que la Biblia decía, vive, haz toda la vida. Comencé una iglesia una vez, la primera cosa que hicimos era baile de salsa por la alabanza y era tan pagano por la gente. Y mi meta era que entendieran, si tú no puedes hacerlo en alabanza, quítala de tu vida. Pero si está bien delante de Dios, ¿por qué no puedes hacerlo también en la alabanza? Podemos vivir diferente. La palabra, la frase latina es coram Deo, vivir bajo el rostro de Dios en todas las áreas, tanto como sexo como cualquier otra cosa en la vida, que Dios es presente en el momento. Ahora el peligro es esto, la cuarta generación tiene que aceptar o rechazar. Acepto que Dios es el autor de la libertad que tengo o quiero la libertad sin el autor. Y casi cada movimiento de Dios después de 4 generaciones rechaza a Dios. Porque no lo necesitan más. No lo necesitan. Está en nuestra necesidad que buscamos a Dios. Tenemos que ser comunidad cristiana. Pero la cosa es que cuando lo hacemos y veamos lo que Dios está haciendo, el Espíritu nos habla. O sea, Pedro dice, no creen que Dios es lento a cumplir sus promesas, sino Él no quiere que ninguna perezca. ¿De dónde sacó esto? Su primera semana con Jesús, después de la boda, bailando, tomando vino, este fue su discipulado. Después de esta semana, dice, ¡ay, mira! ¡Somos famosos! ¡Todos vienen para vernos! ¡Ah, ¡mi casa! Y se acuestan. Y en Marcos, que es el evangelio de Pedro, cuenta una historia que Pedro se levanta, todos están ahí, pero Jesús no está. Y se dio cuenta que nadie lo quería a él. Entonces él va buscando a Jesús. Y cuando lo encuentra dice, Jesús, regresa a mi casa, todos te están esperando, soy famoso. Y Jesús dice, no, vamos al otro pueblo. Vamos al otro pueblo. A la otra etnia. Los que no lo conocen.
Entonces, para mí, hace 20 años en una iglesia mega, bajo las estrellas, en Puebla, tuve una entrega total a Dios. Recibí tanto el Espíritu como la Biblia. Me ha pasado hablar lenguas varias veces en pueblos indígenas, no solo en México, en otros países. Y que me entiendan. Yo no entiendo nada. Pero lo que sé es que todo lo que yo decía yo nunca iba a hacer en mi vida, es lo que hago. Yo nunca ni quise hijos y tengo 4. Ahora mi esposa dice que tal vez más. O sea, todo lo que yo decía no es el mío. El problema es como David decía, yo no conozco mi propio corazón. Y nuestro problema es que queremos meter a Dios en nuestra vida en lugar de someter nuestra vida para que Él haga lo que Él quiere y que te cambia. Hasta le pregunté el otro día a mi hermano aquí, dije, oye, ¿hubieras conocido a Renato si no fuiste a la universidad? Me dice, no creo. Entonces dije, ¿Dios te llamó a ser médico o te llamó a estudiar medicina para que tienes un mentor fuerte, profético, para también poder ser pastor o otra cosa? O sea, cada paso Dios está trabajando en nosotros. Pero es porque Él tiene planes para nuestra vida. Yo creo que las 2 experiencias más fuertes que yo he tenido con el Espíritu Santo, uno fue hace unos años aquí en Morelia, hace 6 años. Tenía el costumbre de levantar a 1 o 2 de la mañana, ver Netflix, no dormía. Tuvimos una inundación. Como fue una casa rentada, ya sabes, por 6 meses ahí se quedaba el hoyo, no venían para arreglarla. Entonces meditaba siempre en buenos pensamientos. Entonces 2 de la mañana voy a la sala para ver Netflix y el Espíritu me habla, dice, ¿quieres ver una película o pasar tiempo conmigo? No sé de ustedes, tal vez ustedes traten de engañar a Dios, pero yo no. Dije, no, yo quiero ver una película. Pero está bien. Entonces me siento, empiezo a tener una visión en el techo. No los cuento, pero me quebranto. Y habían 2 posibles caminos, y uno en donde yo fui glorificado con mi familia, y el otro en donde nadie nos veía y Dios fue glorificado. Y yo no soy de emoción y empiezo quebrantado, llorando. No somos dignos, no somos dignos. Tú eres digno. Y por meses, si alguien decía Espíritu Santo en alabanza, me caía llorando. No somos dignos. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Y me marcó la vida. Ahora yo tengo 13 años casados, hace 12 años. Estuvimos en una pelea, la culpa de mi esposa. Fue difícil, el matrimonio es súper difícil. Si quieres estar feliz, no te casas. Si te quieres poner más santo, cásate. Entonces, o sea, imagínate tener un espejo que te sigue todo el día, pero te habla. ¿Sí? Dios te quiere transformar. Entonces yo peleo con mi esposa. Nunca he sentido tan solo como estar con alguien. Y ahí estoy abajo, en lugar de ir a hablar con ella, prendo de la tele y veo pornografía. Yo sabía que ella no sabía, pero yo sabía que él sabía y no pude mentirle a ella porque él sabía. La digo lo que hice, se quebranta llorando y no me confía. Hasta hoy en día yo siento si voy al baño con mi teléfono, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué necesitas tu teléfono? Pero no era posible esconder el pecado porque Dios sabía mi pecado. Y si yo me casé con ella delante de él, era más importante lo que yo bebía que lo que yo sentía. Muchos quieren un matrimonio transformado, pero no quieren cambiar. Muchos oran que Dios cambie algo, pero no quieren arrepentirse ni cambiarse. Muchos dicen, Dios, danos poder. Y Dios dice, pues escúchame. ¿Quieres ser libre? Déjame llenarte. Déjame transformarte. La cosa más vergonzosa de mi vida estaba delante de Dios.
Y no me condenó, sino Él ama más a mi esposa que a mí mismo. Y tristemente yo a veces amo más a mi esposa que a Dios. Y cuando la vi llorar quebrantada, dije, yo nunca quiero ver esto de nuevo en mi esposa. Honestamente, para mí fue más importante lo que mi esposa se siente, lo que Dios piensa. Es muy fácil decir amo a Dios cuando no hay necesidad. Dios desea derramar su Espíritu Santo para que escudriñamos las Escrituras, entendemos su corazón. Pero es muy posible que para hacerlo, todo lo que tú eres, tus planes, aunque no son pecaminosos, tienen que cambiar. Todo lo que está en tu vida bajo tu control, tienes que soltar. Es muy difícil seguir a Dios. Porque tú no lo puedes seguir si te estás siguiendo tus propios planes. Hay una sola cosa más difícil que obedecer a Dios. Tratar de rechazarle una vez que lo has probado. ¿A dónde puedes huir de esto? Somos más tercos que ellos porque hoy, 24/7, podemos vivir en conciencia limpio, libre del pecado. Por la gracia de Dios y el Espíritu Santo derramado en nosotros. Pero muchos somos peores que Faraón. Cuando Moisés dice, oye, ¿cuándo quieres que quito la rana de tu casa? Dice, mañana. O sea, ¿vas a dormir toda la noche sufriendo? Sí, mañana, quítalas. Tú sabes que Dios es real, tú sabes que está hablando, tú sabes que el Espíritu está presente y quiere que estés libre. Y tú dices, mañana lidio con mi pecado. O sea, ¿crees que mágicamente Dios te va a cambiar? Dios desea derramar un mover que va más allá que las paredes. Quiero terminar con unos ejemplos. Los moraves era el movimiento más grande misionero en la historia. Porque habían islas de esclavos y la meta de los amos de los esclavos era nunca llegará Dios a esta isla. Entonces los moraves decían, llenos del Espíritu con la palabra, Dios es digno. Se vendieran como esclavos, compraban su propio cofre, sabiendo que iban a morir en la isla. Y cuando iban en el barco, sus parientes llorando y los jóvenes, eran de jóvenes de 18, 20 años, diciendo que el cordero que fue inmolado es digno de su sufrimiento. Él es digno de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi riqueza, mi pobreza, con o sin carro, con o sin salud. Porque hay un chorro de gente a la esquina que no tienen lo que tú tienes. México está en los 30 países más altos del mundo de persecución. Menos de 2% evangélico en los 8 estados centrales. La mayoría nunca han visto una Biblia en toda su vida en nuestro estado. Y llegó la Biblia en español en 1500 y algo. Y en 1830 llegó de manera pública. O sea, ¿qué excusa tienes tú? Pero imagínate que también somos el país quinto en el mundo de diversidad lingüística. 365 idiomas, la mayoría ni tienen una palabra de la Biblia. La mayoría en la ciudad no conocen a Dios. Qué tan hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. No hay nada hermoso de estar sudado, sangrado y sucio. Lo hermoso es el mensaje, lo que he hecho en tu vida. O sea, Celine de Noruega, adoptado de China, viviendo en Honduras sin luz y sin agua. Con 2 hijos y otro en camino. Porque Dios ama a la gente de Honduras. Tú ves un inmigrante, piensa en Pablo. Yo le conocí justo después de ser inmigrante. Y es misionero a las naciones. Lo que tú ves como personas, lo que yo vi como ladrón, Dios ve como su templo que todavía no está lleno de su presencia. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos.
Pero la pregunta es, si tú quieres, y hoy es el clímax de la iglesia evangélica, Jesús murió, resucitó, excelente, pero no te transforma. El Espíritu Santo sí. ¿Deseas confiar, amar, obedecer y multiplicarla? ¿O nada más deseas que no tienes más necesidad? Porque tenemos 5,000 años con un pueblo diciendo, Dios, sí, danos, pero no te voy a responder. Y hoy, si hay un día en la iglesia en donde el Espíritu quiere manifestar en tu vida, es hoy. Porque es el día en donde Dios dice, yo necesito manos en la tierra. Eres tú. Necesito pies. Eres tú. Necesito una boca, unos ojos. Yo necesito un pueblo lleno de mi espíritu, listo para ir y multiplicar a las naciones. Cantamos la canción de los 40, de los 7, de venga tu reino aquí en la tierra. Esto no es para nosotros. La iglesia es la única cosa que existe para aquellos que no están adentro. Y mi pregunta, ¿cuál es tu parte de esto? Si tú no tienes la convicción, la certeza que Dios esté en ti, es muy posible que todo lo que piensas de tu propia vida no son los planes de Dios. Pero si tú sabes que Dios te hizo con un propósito y aunque no sabes lo que es, pero sabes que en tu propio poder no lo vas a lograr, yo quiero hacer un llamado a las misiones. Y yo no hablo de ir a África, Israel como nosotros, yo hablo de comenzar a vivir como el templo de Dios afuera de estas paredes, en donde cuando tú estés presente, nadie está cómodo, porque tienes un sabor diferente. Pero tú no lo puedes hacer si no está pasando en tu matrimonio. Y nunca pasará en tu matrimonio si no está pasando en tu conciencia. Es muy fácil decir, ora por mí porque necesito el poder de Dios por algo. Es muy diferente decir, Dios, quiero tu poder para ser un testigo aunque muero. Aunque me roben, estoy tentado hasta checar la cámara para ver si me están robando, ¿no? Es muy fácil. Pero ¿cuánta gente te rodea diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y dice, pues lo envié y no te dijo nada. ¿Cuántos están sufriendo y quebrantados? Y nosotros aquí diciendo, Dios, tú eres todo. Gracias por todo lo que me diste. Pero tengo hambre. No tengo tiempo para verte. Si tú sabes que el sabor de tu vida a los demás no sabe del Espíritu Santo, es tiempo rellenarte. Es decir, Dios, cambia lo que quieres cambiar, deja lo que tú quieres dejar, pero yo quiero someterme porque aún en mi mejor esfuerzo no puedo controlar la vida. Quiero aprender a amar porque tú eres digno, no porque son fáciles, porque de todos yo seré lo más difícil y todavía quiero que me amen. Entonces, si necesitas arreglar tu vida, si necesitas un cambio en tu matrimonio, con tus hijos, o si tú sabes Dios te ha llamado por algo más allá, me gustaría, mientras que la hermana mientras que la hermana canta para nosotros, que puedes pasar y los pastores, Renato, Pablo, cualquiera que se siente la llenura para decir, yo quiero pasarlo a alguien más y que Dios no te deje en paz y que te llenes tanto que tu esposa te puede decir, ¿qué te pasó? Te humillaste, te pediste perdón, cambiaste la manera que hablaste con tus hijos. Dios es digno
de su iglesia, pero su iglesia no es digno de Él. Y sencillamente recibimos y decimos, Dios, haz lo que quieres. Haz lo que quieres. Entonces levanta tu voz y tú pídale, tú confiesa. Avivamiento nace de arrepentimiento y la confesión diciendo, Dios, menos de mí. Hasta me da vergüenza. Pero sé que tú tienes algo diferente, un plan diferente. Sé que tú tienes un llamado a África, a las etnias de México, a la gente que son mis vecinos, a los que son mis enemigos. Si a mí como misionero, ministro, me tardó 24 veces ir a fiscalía, ¿qué tanto te tiene que pasar para que te humilles? Espero que nada. Y solamente dices, lo recibo, Dios. Lo recibo, Dios. Jesús, tú moriste para que podamos vivir. Tú te resucitaste para entregar tu espíritu, para que podamos ahora ser sacrificios vivos. Señor, danos tus ojos porque en nuestro poder no veamos lo que tú ves. Danos tus oídos para escuchar. Danos tus manos, tus pies para cruzar la calle, cruzar las naciones. Levantamos la escuela para comenzar. Próximo la universidad, luego las comunidades cristianas. Señor, queremos ver una comunidad transformada por tu presencia. Necesitamos tu poder, pero no solamente para tocarnos, para revivirnos. Límpianos.